Yo pienso que la escasez llega cuando la persona empieza a guardarse cosas y cuando la persona sencillamente se reserva y no se abre al don de compartir y de darse con amor en el nombre del Señor. Quiero proponerles entonces 3 ideas sencillas desde el Evangelio y una pequeña fábula, una historia. Primera idea: Jesús se va a encontrar con una multitud hambrienta. Pero lo más interesante de este detalle va a ser incluso la descripción geográfica que va a hacer de este milagro el evangelista. Nos va a decir el autor sagrado que el milagro se va a desarrollar en torno al lago. Nos va a decir que es en una montaña. Y nosotros desde el texto interpretamos que el lugar era lejos de Jerusalén. Todo mundo pensaba que el milagro solamente se podía realizar en Jerusalén. Pero Jesús, de una manera muy especial y rompiendo los esquemas, va a obrar este milagro no en Jerusalén, sino a las afueras de Jerusalén, muy lejos de Jerusalén. ¿Por qué me llama la atención ese detalle? Porque Jesús va a llegar a nuestra vida a sorprendernos. Y Jesús, de una manera especial, va a mostrar que incluso a aquellos que están lejos de Jerusalén, que no son del templo, que no son del culto, que en algún momento rompieron con Él, allá también va a llegar Él a obrar sus milagros. A uno a veces le da el arrebato de irse lejos de Dios. Y hay personas que a veces tienen el arrebato incluso de buscar en otras partes, de probar suerte lejos de Dios y lejos de la Eucaristía. El Señor, de una manera extraordinaria, nos va a decir que también a esas ovejas y también a ese redil Él ha sido enviado. Y entonces el corazón se llena de esperanza cuando el Señor hoy me puede estar diciendo a mí que yo, que me he alejado de Él, también yo soy digno de sus milagros y de sus favores. El milagro no lo va a hacer en Jerusalén, lo va a hacer fuera de Jerusalén, muy lejos de Jerusalén. Y entonces termina sorprendiéndolos a todos, cuando de unos pocos panes y de 2 peces es capaz de darle de comer a una multitud. Pero el Evangelio va a usar un detalle especial. Este milagro lo va a realizar en una montaña. Y la Sagrada Escritura nos recuerda que el lugar que Dios prefiere para revelarse siempre va a ser la montaña. En una montaña entrega a Moisés las tablas de la ley. En una montaña el Señor enseña a orar el Padre Nuestro. En una montaña el Señor se transfigura. Y en una montaña el Señor de lo poquito hace mucho cuando multiplica el pan. Padre, ¿qué nos quiere decir el Señor con ese detalle? Nos quiere decir que si quieres que en tu vida y en tu familia se obre el milagro de la multiplicación, tenés que subir a la montaña. Padre, ¿qué significa subir a la montaña? Que tu oración, tu cercanía a Dios tiene que ser tan seria y comprometida que haga que escales a lo alto de Dios y estando alto, muy pegado de Dios, tú seas capaz de robarle un milagro. Siempre la concepción que se ha tenido de Dios es que habita en las alturas. Entonces hay que subir a lo alto, para que estando en lo alto, más cerquita de Dios, como dice la gente, ustedes y yo seamos capaces de alcanzar lo que necesitamos. Segunda idea, nos dice el texto
que estaba cerca la Pascua. Jesús está a punto de hacer un milagro. Jesús está a punto de romper todos los esquemas, de romper la física, de romper lo inexplicable. Jesús va a hacer un milagro y de 5 panes y 2 peces va a poner a comer a más de 5,000 personas. Eso no tiene explicación. Cuando dice que se acercaba la Pascua, nosotros tenemos que recordar que la Pascua era el recuerdo, la memoria de la liberación que Dios había hecho de Israel a manos de los egipcios. Pero no solamente eso, es el recuerdo de una promesa. Los voy a sacar de la esclavitud y van a ir a una tierra prometida donde van a comer de sobra, donde allá manará leche y miel. Una tierra que mana leche y miel. Ustedes no volverán a tener hambre y no tendrán que estar aferrados a las ollas de frijoles y de carne que le ofrecían los egipcios. Padre, ¿qué quiere decir? Que la liberación también es para usted. Hay gente que le dice a uno: Padre, yo no despego. Hay gente que le dice a uno: Padre, yo no avanzo. Hay gente que le dice: Padre, a mí no me sale nada. Hay gente que le dice a uno: Padre, pareciera como si a mí me tuvieran amarrada la vida. Y entonces no se le olvide que cerca la Pascua el Señor rompió las cadenas y puso a comer a un pueblo hambriento. Dígame qué hago, Padre, créale a Dios. Dígame qué hago, Padre, no se suelte de la mano de Dios. Dígame qué hago, Padre, no se suelte de la Eucaristía, donde el Señor todos los días sigue obrando el milagro de la multiplicación. Usted no ha visto que aquí todo el mundo come y sobra. Todo el mundo come y sobra. Y tenemos incluso para guardar. Y ahí, en ese milagro, se hace presente el Señor, recordándonos que cuando uno se agarra de Él, Él no deja nunca de multiplicar. Tercera idea. Le van a decir al Señor: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. No le dicen al Señor: Señor, aquí tenemos un ángel que bajó del cielo y ese ángel puede hacer lo que quiera. No le dicen: Señor, aquí tenemos un robot que puede sacar panes de por allá adentro y darle a todo. No le dicen al Señor: Señor, aquí tenemos ChatGPT que nos puede resolver eso. No. Aquí hay un muchacho de carne y hueso. Aquí hay una persona. Y por eso siempre estaremos esperando a una persona, no un robot, no inteligencia artificial, no un ángel bajado del cielo. No, es una persona, un muchacho, el que tiene los 5 panes y los 2 peces. Es usted de carne y hueso, soy yo de carne y hueso, y es el mundo esperando que ese muchacho suelte sus panes y suelte sus peces. Por eso, queridos amigos, el milagro de la solidaridad comienza cuando usted no se aferra a lo que tiene, sino que es capaz de ponerlo a disposición de los demás. Les voy a contar una historia. Un día, un joven, dando un paseo por el monte, vio sorprendido que una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre que estaba herido y que no podía valerse por sí mismo. Le impresionó tanto al ver este hecho que regresó al siguiente día para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta.
Admirado este joven por la solidaridad y la cooperación entre los animales, un día se dijo: no todo está perdido. Si los animales que son inferiores a nosotros son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las personas. Así que el joven decidió rehacer la experiencia. Se tiró al suelo, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que pasara alguien y le ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. Siguió así durante todo el día, y al día siguiente se iba a levantar con la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio, cuando sintió dentro de sí todo el desespero del hambriento, la soledad del enfermo y la tristeza del abandono. Su corazón estaba devastado, ya casi no tenía fuerzas para levantarse. Entonces allí, en su interior, oyó una voz clara y hermosa que le decía: si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres seguir creyendo en la humanidad, deja de hacer de tigre y simplemente continúa siendo una liebre. 3 cositas. La primera: el mundo de hoy necesita personas con corazón de liebre, no de tigre. Más solidaridad y compromiso y menos indiferencia. Segunda cosita: si en el mundo entendiéramos el todos ponen, habría menos hambre, por ende menos violencia y más felicidad. Tercera cosita: no esperes nunca a hacer lo que el otro hace. A veces el otro está esperando que tú hagas y abras el camino. Toma la iniciativa de ayudar. En este momento el mundo te está necesitando.